Esta nueva historia comienza con Milla Jovovich diciéndonos que ella interpretará a la doctora Abigail Tyler, una psicóloga quien documentó más de 65 horas de grabaciones y videos de un incidente ocurrido en un pueblo de Alaska llamado Nome a finales del año 2000. La película nos muestra partes de la dramatización y videos en donde se muestra a la verdadera Abigail Tyler dando una entrevista en el año 2002, lugar en el que nos platica lo ocurrido con su esposo Will. La doctora Tyler se encontraba en una regresión con su psiquiatra y amigo el Dr. Abel Campos, quien la había hipnotizado para preguntarle cómo era el rostro de ese hombre que los atacó aquella noche. Abigail solo puede recordar pequeños detalles, como el olor de la habitación y que estaba lloviendo afuera. Parecía un día normal, cuando de repente alguien o algo había matado a su esposo, terminando la sesión sin que Abby pudiera recordar el rostro del culpable. Pasan los días y la doctora sigue atendiendo a sus pacientes en el pueblo de Nome, pero aquí es donde todo se pone extraño. La doctora decide grabar esas sesiones al notar que todas las personas que la visitan tienen algo en común, y pues resulta que cada una de ellas al entrar en hipnosis le platican que en la noche sobre su ventana se aparece un búho que solo los observa. Cambiamos de escena y vemos cómo la doctora tiene muchos problemas en su casa, especialmente con su hijo, quien la culpa por la muerte de su padre. Ya en su habitación, la doctora se pone a escuchar las grabaciones de sus pacientes, dándose cuenta que muchas personas del pueblo están experimentando fatiga extrema y trastornos en sus sueños, poniéndonos en alerta de que algo malo está por pasar. Al día siguiente, la doctora hace una regresión a uno de sus pacientes, en donde se nos muestra el video real de lo que pasó. Hay algo afuera de mi puerta. Tommy ya no puede soportarlo más y decide terminar con la sesión para retirarse a su casa, ya que algo le había ocurrido. Esa misma noche, en un acto desesperado, Tommy agarra como rehenes a su esposa y a su pequeño hijo, pidiendo hablar únicamente con la doctora Tyler. Ahí se nos muestra nuevamente videos reales y partes de la película, en donde Abby intenta desesperadamente hacerlo entrar en razón, pidiéndole bajar el arma para que nadie salga lastimado. Sin embargo, todo es en vano, ya que Tommy decide acabar con su vida y la de su familia. Después de ese terrible acontecimiento, la doctora Tyler es interrogada por el sheriff del pueblo, ya que el güey pensaba que Abby tenía algo que ver con la muerte de Tommy y con el asesinato de su ex esposo. Este le pide que detenga las sesiones de hipnosis que le hace a sus pacientes, creyendo que esto influye en el comportamiento de las personas. Al día siguiente, la doctora recibe la visita de su amigo Abel, quien se enteró de lo que le pasó a su paciente, diciéndole que si tiene problemas, él estará ahí para ayudarla. La doctora Taylor sigue atendiendo a sus pacientes y por petición de ellos los sigue hipnotizando para hacerles una regresión, desobedeciendo las órdenes del sheriff. La sesión comienza y Scott empieza a sentirse bastante inquieto cuando Abby menciona al búho. Scott dice que se equivoca, resaltando que no es un búho, que más bien tiene el aspecto de una criatura que no conoce. Scott se va, dejando a la doctora con la intriga de si se trata de extraterrestres. Abel quiere dejar de lado esa teoría, dando unos buenos argumentos, pero a la doctora Taylor le vale pito su opinión. Pero esto cada vez se pone más extraño, cuando su secretaria le entrega su grabadora, que al escucharla tiene un inquietante audio. Resulta que la voz que se oye es la doctora Tyler, pero lo que más la sorprende es que al mismo tiempo se escucha a una persona que habla en un lenguaje que nadie conoce. En la noche, cosas muy raras pasaban en la casa de Abby, extrañas luces aparecían, las puertas se abrían solas, es como si alguien estuviera adentro. De repente, una extraña marca aparece en el cuerpo de la doctora y a pesar de todo, ella no se da por vencida, tratando de encontrar una explicación lógica ante tal situación, ya que lo que más la perturbó fue aquella voz que no lograba entender en qué idioma estaba hablando. Decidida, se pone en contacto con un experto en lenguas muertas, el Dr. Agolowa, para que le ayude a entender ese mensaje. Ellos hablan por teléfono un par de minutos, que sorprendentemente él acepta la petición tras oír la grabación. Así que sin pensarlo, se dirige hasta el pueblo en donde se encontraba la doctora. El negrito se pone a hacer su chamba, logrando descifrar lo siguiente: arruinar o destruir, dice la inquietante voz que está hablando en lengua sumeria.
que es el lenguaje más antiguo que se conoce en la humanidad, ya que data de hace más de 4000 años antes de Cristo. Esto lo sabe porque los sumerios grababan en sus jeroglíficos figuras de lo que parecen ser astronautas talladas en tablillas. Incluso en el libro del Génesis y el Arca de Noé, esas dos historias ya existían en la antigua Sumeria. El Génesis viene de la ética sumeria de la creación y el Arca de Noé del diluvio sumerio. Oye, despacio, cerebrito. La doctora Tyler se convence cada vez más de la teoría de los extraterrestres, cuando de pronto recibe una llamada de Scott, su paciente. Ella llega de volada a su casa, lugar en donde se percata que él tiene una cicatriz muy parecida a la suya. Ella intenta ayudarlo, aplicando la hipnosis para una regresión, cuando de repente alguien habla a través de Scott. Aquí. Termina esto. Abby Tyler. Dejándolo en coma para siempre. La doctora no sabe qué hacer, así que decide regresar a su casa y agarrar todo lo que pueda para marcharse del pueblo junto con sus hijos. Pero en su camino se interpone el sheriff, preguntando qué fue lo que le hizo a Scott después de visitarlo. Abby intenta explicar lo sucedido, pero el perro ese no le cree y se la quiere llevar a prisión. En eso llega su amigo Abel para ayudarla, logrando convencer al policía de dejarla solo en arresto domiciliario. La verdadera doctora Abby nos dice que la abducción es el cuarto tipo de encuentro alienígena más aterrador, destacando que si te pasa esto es porque ya te cargó la chifusca. ¡Lenguaje! Ese día en la noche, el policía que cuidaba la casa de la doctora ve algo extraño en el cielo. El tipo pide refuerzos al ver algo flotando sobre la casa. El sheriff llega lo más rápido que puede, solo para enterarse que alguien había secuestrado a Ashley, la hija de la doctora Tyler. El jefe de la policía no le cree a la mujer, ya que en la casa no hay señas de que alguien había entrado, y como ya está harto de la situación, decide quitarle la custodia de su hijo para que no le pudiera hacer algo malo. Después de eso, Abby se pone a investigar por su cuenta para encontrar a su hija, pidiéndole de favor a su amigo Abel que le haga una regresión. Él sigue sin creer lo que está pasando, pero aún así la hipnotiza para ayudarla. En esa última sesión, la doctora Tyler nos platica que el búho solo era la forma que adoptaban esas criaturas de otros mundos, pudiendo recordar su encuentro del cuarto tipo, en donde aparentemente experimentaron con ella. Yo soy Dios. Niña, nunca volverá. Cambiamos de escena y se nos muestra a la doctora Tyler en el hospital después de terminar su sesión, en donde se aparece el sheriff y le dice que va a cerrar el caso de la muerte de su esposo, clasificándolo como suicidio, dejándonos ver que el tipo sigue sin creer lo que había experimentado. Y al final de la película se nos dice que la doctora sigue manteniendo firme la esperanza de encontrar a su hija con vida, pero las autoridades jamás tomaron en cuenta sus palabras, ignorándola por completo, tanto así que hasta el día de hoy Ashley nunca ha sido encontrada. Fin. Gracias por ver este video, espero te haya gustado, nos vemos hasta el próximo resumen. Chao.